Sonlar şehir gibi kaz Tanrı ve pureza Y en mi mundo abunda oro En cada esquina brilla Miel y riqueza fluyen En mi vida destila Tengo oro y miel Siempre en abundancia Cada paso que doy Trae una sustancia Oro en mis manos Miel en mi palabra Riquezas que brotan como fuente que no acaba. Mis sueños son dorados, mi realidad endulzada. Vivo en un presente donde todo está dorado. Oro y miel en mi vida resuenan. Abundancia y dulzura, mis días llenan. Cada momento vivo con prosperidad. Oro y miel en eterna claridad. La miel suaviza, el oro fortalece. Mi vida es un lienzo donde el lujo crece. El éxito me sigue, la fortuna me abraza. En un baile de oro y miel la vida me enlaza. Por donde camino dejo huellas de oro. El aroma de la miel en el aire decoro. Abundancia infinita como estrellas en el cielo. En mi jardín de vida el oro es el consuelo. Oro y miel en mi vida resuena. Abundancia y dulzura, mis días llenan. Cada momento vivo con prosperidad. Oro y miel en eterna claridad. En cada decisión el oro es mi guía. La miel mi inspiración que cada día envía. Prosperidad sin fin en todo lo que hago. Con oro y miel a la cima yo llego. Hola familia, ¿qué tal? Os voy a dejar este vídeo por aquí, ¿vale? Primeramente me presento para aquellos que no me conocen. Bueno, lo veis ahí en pantalla, ¿vale? Pues podéis buscar este nombre en las redes sociales, ¿de acuerdo? Y a partir de allí vais a ver muchísima información de datos que seguramente pues no conozcáis, pero antes de nada, mi nombre es Sandra Moore, ¿vale? Y soy la creadora del proyecto Vida en Expansión con Neurocábala y vengo con este mensaje para mostraros esto. Es el libro de Cosmos, ¿vale? Entonces, ¿por qué decidí haceros este vídeo? Importante. He dejado vídeos sueltos en las redes sociales, está bien expuesto también en la descripción de Amazon, por ejemplo, porque el libro lo encontramos en Amazon, está bien expuesto en todas las webs que corresponden a Vida en Expansión, ¿vale? En qué consiste el libro. En cuanto a las webs, también os voy a dejar este dato, porque ¿dónde vais a encontrar información acerca del libro de Cosmos, 36 secretos por descubrir? Vais a encontrar información en sandramoore.com, vais a encontrar información también en edicionesgimel.com, que es ni más ni menos que una tienda online, ¿vale? Pero es otra parte del proyecto que le da opción a otros autores de transmitir su mensaje, ¿vale? Entonces, no voy a enfocar este vídeo en Ediciones Gimel, por tanto, os invito a que os vayáis a www.edicionesgimel.com y ahí vais a ver todo lo establecido, todo lo que se requiere, cómo es el mensaje en su totalidad, cuál es el propósito y la finalidad de Ediciones Gimel. Mientras tanto, os voy a explicar al detalle acerca del libro de Cosmos, ¿vale? Porque considero que es importante que se sepa para que simplemente podamos aclarar y que no haya, como aquel que dice, lugar a confusión, ¿no? O a, eh, pues,
antes de tomar una decisión, básicamente, decimos, pero ¿será para mí? ¿No será para mí? Más allá de que es un libro, ¿vale? Entonces, lo que haré será explicaros el índice, ¿vale? Y por qué se llama Cosmos 36 secretos por descubrir. Pero primeramente os voy a explicar el índice para que lo entendáis, perdón, con total facilidad. Entonces, ¿cuál es el índice de este libro? Pues, evidentemente, como todo libro, tiene un prólogo, después una introducción, ahí vais a ver un poquito más acerca de mí y de mi vida, es decir, cómo llegó esta información a mis manos, ¿vale? Y en verdad, aunque lo escribí hace pues un par de años, tras un suceso personal, eso ya es otra historia un poquito más detallada, lo vais a encontrar en la parte de introducción y veréis que lo expongo, ¿no? Desde cuando tenía pues 16 años, ¿vale? Es decir, esta información no es una información que haya venido como aquel que dice de la noche a la mañana, ¿vale? También es importante, me vais a escuchar hablar así, totalmente normal, totalmente natural, esto lo digo para aquel que no me conoce, por eso os dije de primeras, id a las redes sociales, a estas dos que veis en pantalla, ¿vale? Que son de Instagram, pero aparte están pues en TikTok y en Facebook también, y me vais a escuchar hablar con términos totalmente normales, porque yo tengo una filosofía de vida que todos somos uno, lo vamos a entender aquí, ¿vale? Y del por qué y sobre todo el para qué. Pero para no irnos del tema, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Cómo funciona este libro? Porque no es un libro para dejar en la estantería. No es un libro que, pues digamos, de que lo vas a leer una vez. No es un libro de decir que pues hay ciertas curiosidades. ¿Lo puedes enfocar e interpretar así desde esa alternativa? Sí, pero no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque tiene un método de trabajo, ¿vale? Ese método de trabajo consiste en una meditación, así que vayamos a ello. Os voy a leer el índice, ¿vale? Capítulo 1. Más allá del prólogo, introducción, que lo hemos mencionado, Capítulo 1. Esto apenas está empezando. Dentro del capítulo 1 hay un desglose de 7, ¿vale? En el momento que tengáis el libro lo vais a entender el porqué. Y se llama lo siguiente, esto apenas está empezando. Después se llama, en el día 1, día 2, la creación. Día de 2 a 3. Hablemos de nosotros, de nuestra galaxia. De hecho, estáis viendo que aquí pues he puesto el vídeo, ¿no? Con este fondo de galaxia. Nosotros, es decir, el universo está dentro de cada uno, de cada ser humano, ¿vale? Tan solo tenemos que descubrir esas habilidades. Más que descubrir sería recordar, diría, ¿vale? Entonces, también una vez entrados a nivel energético en la Tierra, integración a la humanidad y el descanso y la reconstrucción propia, imprescindible. Entonces, todo se expone en cada parte del capítulo 1, ¿vale? En cada día. Ahora, esta parte, día 1, día 2, te va a desglosar. Me voy a acomodar, ¿vale? Me vais a ver moviéndome mucho también, me muevo muchísimo, ¿vale? De hecho, cuando trabajamos, leemos, estudiamos, recomiendo personalmente que os mováis, porque eso es lo que hace, pues es lo que se le llama un cambio de estado energético y sobre todo de que pues simplemente eres, ¿vale? Estás siendo totalmente natural. Entonces, aquí en esta parte del capítulo 1 vais a entender el desglose como aquel que dice de A a Z, ¿vale? ¿De qué? De todo.
Nada más hace falta enfocarse en la creación, hablemos de nuestra galaxia una vez entrados en la Tierra, la humanidad, la integración, ¿vale? El descanso, la reconstrucción propia, imprescindible. Nos vamos al capítulo 2, la materia sin palpar, ¿vale? Cuando hablamos de materia estamos hablando de aquí y ahora, parte, pues literalmente material, ¿vale? Pero hay mucho más. Para entender el mensaje que te tengo que traer, quédate hasta el final del vídeo, imprescindible. ¿Por qué? Porque es que tan solo así, y esto ya veis que no hay una técnica detrás ni nada, tan solo así lo entenderás. Vamos a entender también en el capítulo 2, como dije, la materia sin palpar. No solamente esto es materia, no solamente esto es materia, ¿vale? Y así sucesivamente. Hablamos del capítulo 3. ¿Cuáles son los 36 secretos? ¿Por qué? Porque lo llamé 36 secretos por descubrir. Y aquí ha surgido pues más de una pregunta y en más de una ocasión. Y es, ¿por qué lo llamaste secretos? Para muchos es un secreto todavía de cuál es su misión, cuál es su propósito, cómo encontrarse, cómo descubrirse, quién en verdad es, cómo atraer y llegaremos a esa parte también. Entonces, dentro de los 36 secretos tenemos grupos. Hay 4 grupos. Y esos grupos corresponden a, de aquí ahora del plano terrenal, las leyes de la vida. Después, dentro del grupo, pues están sus leyes correspondientes, ¿vale? Es decir, secretos, porque detrás de cada ley universal hay un secreto, y cuál es saber cómo poder aplicarla a tu favor. Entonces, tenemos leyes de la vida. Después tenemos el siguiente grupo que es los secretos de la creación. Después tenemos el tercer grupo que corresponde a los secretos de la conciencia superior. Y tenemos también los secretos de la frecuencia superior. ¿Qué significa esto? Pues significa que, la verdad, hay muchas personas, me voy a ir a la ley, que la pongo mucho, por ejemplo, porque es un tópico, ¿vale? Y bueno, pues ocurre que al ser humano, ¿no? Lo que le sucede, por ejemplo, es mucha frustración interna. Porque a nivel genérico, ¿vale? No estoy dando nombres ni nada, esto es a nivel genérico. ¿Por qué? Porque quiere, persigue y persigue constantemente algo que dice, ¿y por qué no? ¿O por qué no a mí? O al revés, ¿por qué esto me está sucediendo a mí? ¿Vale? Entonces, hay mucha confusión entre la ley de manifestación, por ejemplo, ¿vale? La ley del ritmo, la ley de la sincronicidad, ¿vale? Estamos hablando de cuáles son esas serendipias, en verdad se les llaman así, cómo hacemos la conexión y la conexión, porque somos creadores y co-creadores de nuestra propia vida. Entonces, este libro, por ejemplo, me voy a ir a la ley de atracción, que la he puesto muchas veces, por ejemplo, ¿vale? En vídeos, me habéis visto, en TikTok, por ejemplo, lo he subido, ¿vale? Y en TikTok, por cierto, me encontráis como Sandra Moore, Vida en Expansión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, está en el número 4, la ley de atracción. ¿Qué sucede? Hay otras tantas que se rigen detrás, ¿vale? Y la ley de la claridad, la ley del reflejo, la ley de la atención, la ley del fluir, la ley de la responsabilidad, etc.
Así que para no hacer más largo el vídeo, simplemente este libro lo que tiene es el método, ¿vale? En algún momento de la vida dije un método, pero en verdad es el método porque me he dado cuenta que las personas a nivel genérico, globalmente hablando, lo que no tienen es orden. Entonces nosotros queremos atraer, perseguir ¿no? Como hemos dicho antes, ¿por qué a mí? ¿Por cuándo? Si no aplicamos el orden desde, es decir, al bajar, ¿vale? El orden para bajar esa frecuencia superior, la conciencia superior, los secretos de la creación, la integración y, cómo no, traerlo al aquí y a la ahora en el estado presente en las leyes y con las leyes correspondientes de la vida, ¿vale? Entonces, con el método que te trae, que es una meditación profunda en movimiento. ¿Qué significa eso? Una meditación profunda en movimiento. Es una meditación la cual se hace básicamente de forma consciente. Es decir, en las meditaciones las personas muchas veces piensan que si se duermen no pasa nada porque pues la información entra en el subconsciente. Correcto por un lado, hasta cierto punto y cierto tipo de trabajo, ¿vale? Pero si nosotros queremos sacar una información, una dolencia, por ejemplo, del cuerpo, emocionalmente, anímicamente hablando, ¿vale? Hemos de estar conscientes. Entonces, la meditación es consciente. Y me explico, ya fuera del libro, dejándolo de lado. En la meditación nos vamos a encontrar con alineación. Nos vamos a encontrar con cómo atraer esa claridad. En la meditación nos vamos a encontrar con abrir nuestras pantallas mentales, ¿vale? De cómo eliminar esas creencias limitantes, ¿vale? Porque es lo que es el chip, como lo llamo yo, ¿no? Lo que sea que haya sucedido, historias familiares, personales, ambientales, es información simplemente que nosotros tenemos dentro. Ahora, nos vamos a encontrar con movimiento. Por ejemplo, hay una parte de la meditación donde te indica, mueve tus brazos por tanto tiempo de esta forma. Tócate esta parte del cuerpo en concreto por tanto tiempo de esta forma, ¿vale? Y la meditación se puede hacer de la siguiente forma. O bien, plenamente consciente, la lees, ¿vale? Y la realizas, pero para eso recomiendo que haya bastante práctica. Por otro lado, también se puede hacer de que tú mismo, con tu propia voz, lo que está puesto aquí, escrito y expuesto, te la grabes y la realices. Por otro lado, hay una parte importante, a diferencia de otros libros, es que no es solamente el libro. Si tú quieres seguir tu proceso solo o sola, totalmente lícito, totalmente bienvenido, ¿vale? Es normal. Cada uno decide cómo llevar su proceso de evolución y aprendizaje. Pero lo que sí hice fue un grupo adicional. Es decir, toda persona que tiene el libro de Cosmos va a entrar en un grupo, sin coste adicional, sin nada. Es decir, atención en base a la meditación. Ahí, ¿qué es lo que hacemos? A cada 3 semanas, porque también, esa es otra parte, no recomiendo que la meditación la hagáis diariamente, esta en concreto, ¿vale? A cada 3 semanas vamos a reunirnos un mes, ¿vale? Más o menos, entre 4 semanas, y yo propondré, pues, ¿quién está disponible para tal fecha para la meditación? Entonces vosotros pues vais a contestar, yo sí, yo no, yo sí, yo no, vale, perfecto.
No obstante, si no se lleva esa reunión al cabo, tenemos la meditación grabada, por tanto se te entrega también, ¿vale? Entonces, esta información va a llegar solamente a través de las personas que me escriban directamente. ¿Por qué? Quien lo coge por Amazon, por ejemplo, no puedo incluirlo en el grupo porque, claro, a mí me indica que alguien, ¿no?, ha comprado el libro, pero no sé quién es ese alguien. Entonces, es importante que me escribáis al teléfono. También lo dejo por aquí, que este mensaje, tal y como va a llegar a vosotros, la persona que os lo va a enviar, os va a dar mi teléfono, pero os lo dejo con el prefijo de España, +34 697 949 907. Igualmente lo encontráis en todas las redes sociales, en las páginas web, etcétera, ¿vale? Entonces, así yo voy a saber quién tiene el libro y quién no, porque de lo contrario es que hablamos de estadísticas, pero por la parte de Amazon, ¿no? Pero no voy a saber quién lo tiene. Luego, os voy a traer el orden. ¿Por qué? Esa meditación se basa en orden, ¿vale? Esa meditación es de la cual estoy hablando. Entonces, el orden es, y te lo explica uno por uno, de en cada, aquí, ¿vale? Tenemos el título y aquí tenemos la descripción. Entonces, el orden es el siguiente, lo que nosotros entendemos a nivel humanamente hablando, mentalmente hablando, aquí y ahora, desde la materia. ¿Vale? El secreto de cómo es arriba es abajo. Y fijaros que os puse, por ejemplo, la ley de atracción. ¿Vale? Nosotros queremos atraer algo a toda costa, entonces es como, ¿por qué no? Nos saltamos pasos. Y si nos saltamos pasos no vamos a poder manifestar aquello que queramos, ¿vale? Entonces, el secreto de cómo es arriba es abajo. También de cómo es adentro es afuera. La segunda. El secreto de la ley de la petición. También debemos de saber cómo pedir, qué no pedir, etc. Como expuse, la ley de la atracción está en el punto 4. ¿Qué significa esto? Hay otras tanto por delante desde las 36 para bajar aquí y a la hora, ¿no? A la tierra. El secreto de la ley de la resistencia, el secreto de la ley del reflejo, también. Después tenemos la ley de la proyección, también el secreto de la ley del apego o no apego, importante, ¿vale? Por ahí eso influye mucho. Entonces, todos estos secretos, todas estas leyes, son las de la vida. Ahora nos vamos a la ley de la creación. El secreto de la atención. Después la ley del fluir, ¿vale? La ley de la abundancia. La ley de la claridad. La ley de la intención, inigualable. La ley de la prosperidad. ¿Vale? La ley de la manifestación. Te está explicando también en cada paso, ¿vale? Y lo vais a ver con negrita y demás. Es decir, cómo hemos de mencionar para bien manifestar lo que queramos, ¿ok? Después, la ley del éxito. Y ahora entramos en esa otra parte del índice que la comenté al principio, los secretos de la conciencia superior. Y estamos hablando del equilibrio y la polaridad, del karma. Nos seguimos después del secreto de la reencarnación o encarnación, ¿vale? Según. Está todo bien explicado. La ley de la responsabilidad, la ley del discernimiento, la ley de la afirmación, ¿vale? Y acción. La plegaria o petición, es decir, esta sería la ley de la fe. Después nos iríamos a meditar, no es sentarse en posición flor de loto,
Es decir, estamos hablando de la ley de petición, ¿vale? De cómo hemos de pedir durante una respiración consciente, ¿vale? Y ahí traigo la meditación porque es donde más se ve. Luego, hablamos del secreto del desafío, la ley del desafío, que es lo que muchas personas confunden con la ley de reversibilidad y con la ley de la resistencia. Hablamos de la frecuencia superior, que aquí tenemos 10 también, y es de la frecuencia y vibración. Después, la ley de los milagros y la creación, de la manifestación de sus milagros, de la sanación también, ¿vale? Es decir, la ley de la sanación, la ley de pureza, de ser puros. Después, la ley de la perspectiva, también. La ley del agradecimiento se confunde mucho con yo agradezco o yo soy agradecido o estoy en agradecimiento, ¿vale? O también se confunde con que no es lo mismo agradecer que estar en gratitud, ¿vale? Entonces todo te lo explica. La ley de la bendición, imprescindible. Decretar en ocasiones puede hacerlo casi todo, es decir, el secreto es el enfoque. Aquí estamos hablando de la ley del decreto y enfoque. La ley de causa y efecto. No casualidad, causalidad, causa y efecto. Y se confunde mucho con cómo es arriba, es abajo. Y también la ley de cómo es arriba, es abajo, se confunde mucho, ¿vale? Habitualmente con conceptos culturales y preculturales, llevando su atención a una parte de la vida o una, pues, no sé, a Dios, por ejemplo, ¿vale? Entonces te está explicando de cómo poder integrar y bajar toda esa vibración dentro de ti, porque toda la información está dentro de ti, tan solo has de recordarla. La ley de la gracia, también, de ser grato, que no es lo mismo que la de la gratitud, ¿vale? Como mencioné antes. Y, cómo no, la ley de ser uno con el todo, también explicado qué significa. Y después nos trae el método. El método, yo os leí de aquí, es decir, hablando de nivel 0, ¿vale? Pues hasta nivel 100, ¿vale? Subimos, avanzamos, evolucionamos. Pero para bajar esa vibración, el método funciona totalmente al revés. ¿Por qué? Porque la vida es un espejo. Está también la ley del espejo, por si me la he saltado. ¿Vale? Entonces, la vida es un espejo. ¿Por qué? También teniendo en cuenta que dentro de nuestro cerebro tenemos lo que se le llama las neuronas espejo. Entonces, muchas veces nos vemos reflejados en situaciones o personas y dices, esto me resuena y no sé por qué. ¿Vale? Entonces, trae mucha enseñanza y trae sobre todo el método. Ahora, me han preguntado, importante también, porque como trae el inicio de la creación y de cómo somos polvo de estrellas y cómo en cada ser humano, es decir, todo es energía, vamos a entender el por qué todo es energía. Me han preguntado que si es un libro cabalístico. ¿Por qué? Porque yo, por un lado, imparto programas como activación de tu supraconciencia, ¿vale? Desde neurocábala, por eso se llama Vida en Expansión, todo el proyecto con neurocábala, es decir, neurociencia, epigenética y cábala. Entonces, el hecho de que traigamos alguna información o algunos nombres, como que lo vais a ver, Anabecoag, Zohar, más cositas vais a ver, pues, ejemplo, un código, ¿vale? En la meditación, ese recomiendo que lo visualicéis,
Ya se explica todo muy bien dentro del libro y aquel que tenga duda que me pregunte. Bien, en total claridad y con total apertura y total honestidad y sin vergüenza ninguna. Es decir, de decir, no voy a levantar el teléfono, la voy a molestar, le voy a decir, no, de verdad, preguntadme porque lo que yo quiero es que el mensaje y el método, evidentemente, para aquella persona que lo aplica, pues le funcione. Y funciona, pero ¿cuándo funciona? Cuando lo aplicamos en total coherencia y concordancia, ¿vale? A nivel tanto emocional como mental, como espiritual, como físico. Por tanto, estamos englobando toda la energía en los planos principales del ser humano. De hecho, la portada tiene estas esferitas, ¿vale? Físico, mental, emocional y espiritual. Todo ello nos lleva a un equilibrio. Nosotros, si no tenemos equilibrio como seres humanos, que es nuestra principal función para la que hemos venido, no vamos a poder conseguir realizar, básicamente, u obtener aquello que deseamos, requerimos o, y voy a traer la palabra, necesitamos, porque muchas personas piensan de yo necesito esto, ¿vale? Y todo eso lo exponemos. Entonces, actualmente, como digo, está disponible desde esta perspectiva como libro, lectura propia y el método. Pero vamos a abrir un programa, ¿vale? Explicando todo el libro al detalle en base al programa. Y como al igual tenemos otros programas, comenté activación de tu supraconciencia, tenemos también la formación de Aprende el arte de sanar desde la raíz al completo, nos vamos al punto origen, tenemos también otros métodos que son únicos, literalmente y exclusivos de vida en expansión, ¿vale? ¿Y qué significa esto? Que vais a ver algunas, como dije, el código, vais a ver algunas letras, pues en hebreo, pero no en hebreo, sino en español, ¿vale? En latín, es decir, el nombre Yud Hei Vav Hei, Y, H, W, ¿vale? H, por ejemplo, está también, pero no hace falta enfocarse en ello a nivel teórico de decir, desde esta perspectiva entonces es un libro de cábala. No, no es un libro de cábala, ¿vale? Que precisamente decidí hacer este vídeo porque me han preguntado y para que literalmente quede constancia de que no, no es un libro de cábala, sí. Es un libro que te va a aportar el método de asentar, alinear, equilibrar y bajar todo al aquí y a la hora. También aprovecho y te comento, por ejemplo, detrás hay un mensaje que yo cuando lo puse, ¿no? Cuando lo escribí, yo decía, digo, ¿y este mensaje? Digo, vale, perfecto, pero ahora lo estoy entendiendo más. Y va en base al libro y en base al programa que vamos a abrir. Y el mensaje es el siguiente. Si estás en búsqueda de subir un nivel más en tu vida, entonces este libro es para ti. Con el contenido que encontrarás dentro de él, conseguirás abrir las habitaciones de tu mente, observando los multiuniversos, lo que algunos llaman multiversos, ¿vale? Pero es multiuniversos, que hay en tu ser. Siempre y cuando practiques las pautas a seguir explicadas dentro del mismo, para así sanar los 4 pilares que te rodea como el ser humano, físico, mental, emocional y espiritual. Todo lo que necesitas es un poco más de amor para ti y lo demás, todo te será dado, porque ya todo es. Simplemente te está trayendo, ¿vale? Entonces, al traerte al aquí y a la hora, yo reflexioné y dije, este mensaje, digo, es que este mensaje va a más. Por eso dije, no es un libro de dejarlo en la estantería.
no es un libro de lo leo y ahora no y demás. Sí podemos hacerlo porque ese es otro método que incluye, ¿vale? Porque incluye este método, el que hablamos de la meditación, y lo incluye otro libro, otro método de trabajo. Y es algo súper curioso, lo descubrí hace unos meses, realmente, desde una situación personal, es decir, por puro instinto, me dejé guiar, es decir, escuché mi intuición, ni más ni menos que eso, y dirigí mi mirada hacia el libro y dije, siento algo. Entonces, al tomar el libro, me he dado cuenta de lo siguiente. Como todo es energía, todo se está moviendo literalmente a la velocidad de la luz, aunque nosotros no tengamos la capacidad visual de percibirlo, ¿vale? Pues hay otro método dentro del libro. Y es, si estás en un día, por ejemplo, un poco cansado, un poco abrumado o requieres pues una respuesta a una pregunta que te estás haciendo, tomas el libro, lo sacudes, importante, porque para mover la energía, y lo abres, ¿vale? Entonces, por donde sea que se te abra, en este caso la ley de la fe y la ley del decreto, que yo no he puesto ninguna pregunta ahora, pero si la pongo, por ejemplo, vamos a hacer la prueba. Espérate, que me voy a concentrar, vamos a hacer la prueba. Vale. En este caso se me ha ido a la meditación, a mi pregunta. Y la pregunta fue, que te la voy a traer también, es ¿qué más puedo hacer hoy que no hice ayer? Tanto, ¿no? Es decir, ¿qué más es posible hacer? Porque el universo funciona con preguntas. ¿Qué más está a mi alcance? Y se me abrió a la meditación. Es decir, esto es un claro indicador de meditar, meditar, meditar. Si ponemos otra pregunta, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Pues ejemplos claros, ¿no? Ya sabéis que yo hablo súper, súper claro. ¿Qué hemos tenido aquí en España, por ejemplo, pues las inundaciones? ¿Qué podemos hacer al respecto? Porque para contribuir y colaborar pues a la elevación de la vibración de esos lugares donde ha llovido tanto y con las inundaciones, ¿vale? Y de esas personas. Y a ver qué dice. Fijaros qué curioso, y se me abrió por aquí. Ser uno con el todo. Ese es el verdadero secreto de los secretos sabidos y por haber. Adelante. Y mi pregunta era en base a la humanidad, es decir, ¿qué más es posible para poder ayudar a esas personas? Que lo acabo de hacer aquí, no en mi mente, sino verbalmente. Te da respuestas, literalmente te da respuestas claras, concisas, directas. Entonces, en el momento que te dé las respuestas, pues ser uno con el todo, lees la página y dices, ah, vale, espérate, me está transmitiendo esto, ¿no? Es un recordatorio, ¿vale? Así que esa es la descripción, bueno, esta básicamente del libro. Para aquellos que vieron información, pero vieron información suelta, entonces decidí haceros este vídeo para que así tengas la total claridad de que no es un libro de cábala, no es un libro con terminología difícil de entender, digamos. No es un libro tampoco como para dejarlo en el abandono, perdón. Eso ya depende de cada uno de cómo quiera hacer y es un proceso individual de lo que requiera, pero evidentemente si estás decidiendo tomar un libro el cual te va a ayudar a, como dice en la portada, Cosmos 36, secreto por descubrir, las leyes no convencionales para equilibrar tu vida,
y alcanzar el éxito. ¿Quién va a alcanzar el éxito? Tú. ¿Cuándo? Cuando apliques y trabajes y una por una por una. Hay libros que son literalmente de por vida. Y esto pasa, ¿no? Traemos a día de hoy, pues tenemos escrituras muy antiguas desde, no sé, 1800, 1400, ¿vale? Es decir, hay libros que tienen una información muy potente y este es uno de ellos. No salió en esos años, evidentemente, salió hace 2 años, por cuando la maquetación se hizo en 2023, ¿vale? En agosto de 2023 se hizo la maquetación y ahora estamos por la segunda edición que se está preparando, todavía no está finalizada. Va a haber un poco de información diferente, sí, más ampliada, por tanto, para que te resulte más fácil, perdón, y poder entender la segunda edición, te recomiendo que tengas la primera, ¿vale? Y no vamos a cambiar el método, eso ya lo mencioné, porque funciona, lo hemos visto a quienes lo aplican, ¿vale? Así que solamente quería dejar estos puntitos aclarados y lo que requerís, sabéis dónde encontrarme, ¿vale? Y siempre en total apertura, honestidad, vulnerabilidad. Mira, Sandra, requiero esto, tengo el libro, me mandáis vuestra foto con el libro para saber que lo tenéis, ¿de acuerdo? Y nada, simplemente a trabajar, a integrar el método. Espero verte en el grupo. Hazte visible, literalmente, muéstrate tal y como eres, independientemente de cuándo y cómo veas este vídeo o cuándo y cómo hagamos las reuniones, como si estás en pijama, da igual, muéstrate tal y como eres, ¿vale? Esa es la importancia del ser humano, de estar en vulnerabilidad y en permisión. También es muy, muy importante, porque eso es lo que nos va a traer al aquí y a la hora, al ser. ¿Vale? Y también alinear con el hacer, que muchas personas pues les falta esa parte, es decir, te trae equilibrio, así muy, muy resumido. Por eso, como tiene muchas partes por trabajar, esa es la decisión, literalmente, ¿no? Es decir, a partir de esa decisión dije, hay que abrir un programa para ello, ¿de acuerdo? Así que, mientras tanto, envíame tu foto con el libro y te espero dentro del grupo. Muchas gracias por escucharme. Bendiciones.